El silencio en la sala era tan pesado que podía escucharse la respiración nerviosa de mis nietos. Ahí estaba yo, Rosario Vega de 80 años, sentada en mi sillón favorito frente a toda mi familia reunida, con las manos entrelazadas sobre mi regazo y el corazón latiéndome tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Mi hija mayor, Lucía, me miraba con preocupación desde el sofá, probablemente preguntándose si me sentía mal, si necesitaba mis pastillas para la presión. Mi hijo Roberto estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y esa expresión de impaciencia que heredó de su padre. Los más jóvenes, mis nietos y bisnietos, intercambiaban miradas confusas, sin entender por qué los había convocado con tanta urgencia un domingo por la tarde. Llevaba 32 años guardando este secreto. 32 años desde que Ignacio cerró los ojos por última vez en aquella cama de hospital, rodeado de flores que yo misma había comprado esa mañana en el mercado de Jamaica. 32 años en los que había cargado sola con un peso que me había robado el sueño, tantas noches que ya había perdido la cuenta. Durante todo este tiempo, la gente del barrio, los vecinos de la colonia Doctores, me había señalado como ejemplo de viuda ejemplar. Doña Rosario, la mujer que nunca habló mal de su difunto esposo. Doña Rosario, que ponía flores frescas en la tumba cada domingo sin falta. Doña Rosario, que mantenía la fotografía de don Ignacio en la sala, siempre limpia, siempre respetada, como si fuera un altar. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mis propios hijos habían logrado descifrar, a pesar de todas las señales que inconscientemente dejé escapar durante estos años, era que cada una de esas flores que ponía en su tumba no eran de amor, sino de rabia contenida, que cada vez que limpiaba esa fotografía, lo hacía para recordarme a mí misma la cara del hombre que me había traicionado de la forma más cruel que podía imaginar. Que el silencio que mantuve no fue por respeto, sino porque la verdad era tan dolorosa, tan devastadora, que pronunciarla en voz alta significaba aceptar que había desperdiciado los mejores años de mi vida al lado de un mentiroso. Ahora, sentada frente a todos ellos, con mis 80 años bien vividos y mi cuerpo cansado pero mi mente más clara que nunca, había tomado la decisión de que ya era momento. Ya era momento de que supieran por qué durante todos estos años, cuando hablaban de su padre con cariño, yo solo asentía con la cabeza pero nunca agregaba nada. ¿Por qué cuando recordaban anécdotas familiares donde él era el protagonista, yo me levantaba con cualquier excusa para ir a la cocina? ¿Por qué nunca, ni una sola vez en 3 décadas, pronuncié las palabras que todo el mundo esperaba escuchar de una viuda? Cuánto lo extrañaba, cuánto lo amaba, qué vacío había dejado en mi vida. La verdad era que Ignacio Vega no había dejado ningún vacío, había dejado un agujero negro de mentiras que me había tragado entera durante años, y del cual apenas había logrado salir cuando finalmente descubrí la verdad, tan solo 3 meses antes de que muriera. Si esta historia te está atrapando como me atrapó a mí durante tantos años, te agradecería que le des like y te suscribas al canal. Compartir estas verdades no es fácil, pero saber que sirven para que otras mujeres abran los ojos hace que valga la pena. Mi nombre es Rosario Vega. Nací en 1944, en un pequeño pueblo de Hidalgo llamado Ixmiquilpan. Crecí entre el olor a pulque fermentándose en las tinajas de barro de mi abuelo y el sonido de las tortillas palmoteándose en el comal de mi madre cada mañana antes del amanecer. Éramos una familia humilde, de esas que comían frijoles con chile todos los días y consideraban la carne un lujo reservado para las fiestas patronales. Mi padre trabajaba en el campo, cultivando maíz y nopales en una tierra que apenas nos daba para sobrevivir, pero que él cuidaba como si fuera oro. Mi madre se encargaba de la casa, de nosotros 6 hijos, y de ayudar a las vecinas con los partos cuando llegaba la necesidad, porque en el pueblo no había doctor,
y la partera más cercana vivía a 3 horas caminando. Yo era la tercera de 6 hermanos. Tenía 2 hermanos mayores, Juan y Pedro, que desde niños trabajaron con mi padre en el campo. Después venía yo, luego mis hermanas menores María y Guadalupe, y el Benjamín, Toño, que nació cuando yo ya tenía 12 años. Crecimos en una casa de adobe con techo de lámina que en temporada de lluvias goteaba por todos lados, obligándonos a poner cazuelas y cubetas en cada rincón. Dormíamos todos amontonados en 2 cuartos pequeños, las mujeres en uno y los hombres en otro, compartiendo cobijas raídas que mi madre remendaba una y otra vez hasta que la tela simplemente se deshacía entre sus manos. A pesar de la pobreza, o quizá precisamente por ella, mi infancia estuvo llena de esa alegría simple que solo se encuentra cuando no se tiene nada que perder. Jugábamos en el río con piedras y palos, inventando mundos enteros con nuestra imaginación. Ayudábamos en las tareas del hogar desde que teníamos uso de razón. Yo aprendí a hacer tortillas a los 7 años, a lavar ropa en el lavadero comunal a los 8, a moler el maíz en el metate a los 9. Para cuando cumplí 12 años, podía preparar una comida completa para 8 personas sin ayuda de nadie, y mi madre me decía con orgullo que algún día sería una excelente esposa. Nunca fui a la escuela. En aquellos tiempos, en nuestro pueblo, la educación era un privilegio que se reservaba principalmente para los varones, y aún así, la mayoría de los niños abandonaban después del 3er año de primaria para ayudar en el campo. Mis hermanos Juan y Pedro aprendieron a leer y escribir lo básico, lo suficiente para no ser engañados cuando iban al mercado del pueblo grande a vender nuestras cosechas. Pero nosotras, las mujeres, teníamos un destino ya trazado desde que nacíamos: aprender las labores del hogar, ayudar a nuestras madres, y cuando llegara el momento adecuado, casarnos con un buen hombre que pudiera mantenernos. Yo aceptaba este destino sin cuestionarlo, porque era todo lo que conocía. Veía a mi madre levantarse antes del amanecer y acostarse mucho después de que todos estuviéramos dormidos, trabajando sin descanso, y pensaba que así era como debía ser la vida de una mujer. Veía a mi padre tomar todas las decisiones importantes, controlar el poco dinero que entraba a la casa, decidir en qué se gastaba y en qué no, y aprendí que el hombre era quien mandaba y la mujer quien obedecía. Cuando tenía 16 años, en 1960, conocí a Ignacio Vega en la fiesta patronal del pueblo. Él había llegado desde la Ciudad de México para visitar a unos parientes lejanos, y desde el momento en que lo vi, con su camisa blanca bien planchada, sus zapatos lustrados y esa forma de hablar tan diferente a la de los hombres del pueblo, supe que era alguien especial. Ignacio tenía 24 años, trabajaba como chofer de camiones de carga en la capital, y para mis ojos de muchacha pueblerina, representaba todo un mundo de posibilidades que jamás había imaginado. Él se fijó en mí durante el baile. Yo estaba sentada junto a mis hermanas, viéndonos bonitas con nuestros vestidos domingueros que mi madre había cosido con retazos de tela que comprábamos en el mercado. Ignacio se acercó, me pidió bailar con una galantería que me hizo sonrojar hasta las orejas, y durante toda esa noche sentí que estaba viviendo un cuento de hadas. Me habló de la ciudad, de los edificios altos, de las calles pavimentadas llenas de coches y gente, de las tiendas con aparadores iluminados, de los cines donde proyectaban películas que duraban horas. Para alguien que nunca había salido de su pueblo, que apenas conocía la cabecera municipal ubicada a 2 horas de distancia, todo aquello sonaba a un sueño imposible. Durante los siguientes 3 meses, Ignacio regresó al pueblo cada 15 días, siempre con alguna excusa para ver a sus parientes, pero en realidad para verme a mí. Mis padres lo recibían con gusto, impresionados por sus modales, por el hecho de que tuviera un trabajo estable en la capital, por los pequeños regalos que traía cada vez que venía: 1 kilo de azúcar, un paquete de galletas de las caras,
Una vez hasta una botella de refresco de vidrio que compartimos toda la familia como si fuera un tesoro. Ignacio me cortejó de la forma tradicional, hablando primero con mi padre para pedir permiso de visitarme, sentándose en la sala de nuestra humilde casa, bajo la vigilante mirada de mi madre, conversando conmigo sobre sus planes de futuro, sobre cómo quería progresar, ahorrar dinero, tal vez algún día tener su propio camión. Me hacía sentir importante, escuchada. Me preguntaba mi opinión sobre cosas que ningún hombre me había preguntado antes. Y yo, ingenua y enamorada, interpreté esa atención como amor verdadero. A los 6 meses de conocernos, Ignacio pidió formalmente mi mano. Mi padre aceptó casi de inmediato, emocionado de que su hija se casara con un hombre de la ciudad, con un hombre que tenía un oficio respetable y un ingreso fijo. Mi madre lloró de felicidad, diciéndome que había tenido mucha suerte, que Ignacio era un buen partido, que debía ser una esposa obediente y agradecida. Mis hermanas me envidiaban sanamente, soñando con que algún día ellas también encontrarían un marido que las sacara del pueblo. Nos casamos en febrero de 1961, yo con apenas 17 años recién cumplidos y él con 25. La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia del pueblo, con una comida modesta que compartimos con nuestras familias y algunos vecinos. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre había cosido durante semanas, trabajando cada noche a la luz de una vela, bordando flores en el cuello y las mangas con un hilo dorado que había comprado especialmente para la ocasión. Me sentía como una princesa, caminando hacia el altar del brazo de mi padre, viendo a Ignacio esperarme frente al altar, con una sonrisa que yo interpreté como la promesa de un futuro feliz. Después de la boda, nos mudamos a la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente ese viaje en camión, mirando por la ventana cómo el paisaje de montañas y campos verdes iba transformándose en construcciones cada vez más altas y calles cada vez más concurridas. Cuando llegamos a la ciudad, quedé completamente abrumada. El ruido era ensordecedor, el olor a gasolina y a gente me mareaba. Las calles parecían un laberinto interminable de edificios grises. Nunca me había sentido tan pequeña, tan fuera de lugar, tan perdida. Ignacio había rentado un cuartito en una vecindad de la colonia Doctores. No era mucho, apenas un espacio de 4 por 4 metros, con una cama, una mesa pequeña, 2 sillas y un anafre para cocinar. El baño lo compartíamos con otras 6 familias, y la regadera era un lujo que solo podíamos darnos 2 veces por semana, cuando el agua subía hasta el tinaco del techo. Pero para mí, acostumbrada a la casa de adobe sin luz eléctrica de mi infancia, ese cuarto con un foco colgando del techo y una ventana que daba al patio central de la vecindad era suficiente. Los primeros meses de matrimonio fueron de adaptación. Yo no conocía la ciudad. No sabía ni siquiera tomar el camión sola para ir al mercado. Ignacio me llevaba y me traía, me enseñaba las rutas, me explicaba cómo pedir las cosas en las tiendas, cómo regatear los precios. Poco a poco fui aprendiendo a moverme en ese mundo nuevo y aterrador. Conocí a las vecinas de la vecindad, mujeres como yo que habían llegado del pueblo y que me enseñaron dónde comprar más barato, cómo hacer rendir el dinero, cómo sobrevivir en la ciudad con recursos limitados. Ignacio trabajaba de lunes a sábado, manejando su camión de carga por toda la ciudad y a veces haciendo viajes a otros estados que lo mantenían fuera de casa por 2 o 3 días. Yo me quedaba en el cuarto, limpiando, cocinando, esperando su regreso. Al principio me dedicaba a bordar servilletas y manteles que luego vendía a las vecinas para tener un poco de dinero propio, sin tener que pedirle cada peso a Ignacio. Pero conforme pasaron los meses, descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Roberto nació en diciembre de 1961, apenas 9 meses después de nuestra boda. Fue un parto difícil, de esos que duran horas y horas,
en el Hospital General porque no teníamos dinero para una clínica privada. Cuando finalmente escuché su llanto, cuando la enfermera me lo puso en los brazos por primera vez, sentí un amor tan abrumador que me hizo olvidar todo el dolor. Ignacio llegó al hospital algunas horas después, cansado de trabajar, pero con una sonrisa en el rostro al ver a su hijo. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había dado a luz un varón fuerte y sano, y yo me sentí completa, realizada en mi papel de esposa y madre. 2 años después nació Lucía, en octubre de 1963. Esta vez el parto fue más rápido, y yo ya sabía qué esperar. Ignacio se mostró contento de tener una niña, aunque pude notar una leve decepción de que no fuera otro varón. Pero Lucía era hermosa, con sus ojitos negros y su piel suavecita, y rápidamente se ganó el corazón de su padre. Con 2 niños pequeños, mi vida se convirtió en un constante ciclo de pañales, biberones, trastes sucios y ropa para lavar. Apenas tenía tiempo para mí misma, para peinarme bien o ponerme un vestido limpio. Vivía en pants y con el cabello amarrado en una cola de caballo, siempre con manchas de leche o papilla en la ropa. El dinero era escaso. El sueldo de Ignacio como chofer apenas alcanzaba para la renta, la comida y lo más básico. Yo aprendí a hacer milagros con 1 kilo de frijoles, un poco de arroz y algunos jitomates. Compraba los huesos más baratos en la carnicería para hacer caldo, horneaba el pan que se ponía duro para hacer capirotada, remendaba la ropa de los niños una y otra vez hasta que ya no se podía remendar más. Éramos pobres, eso era innegable, pero no más que la mayoría de nuestros vecinos, y yo me conformaba pensando que al menos teníamos un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Ignacio no era un mal hombre, al menos no en esos primeros años. Trabajaba duro, traía su sueldo completo a casa, no bebía en exceso ni era violento. Había veces en que llegaba de mal humor, cansado, y me hablaba con brusquedad cuando la comida no estaba lista o cuando los niños lloraban mucho. Pero yo lo justificaba. Me decía a mí misma que era normal, que trabajar tanto cansaba a cualquiera, que yo debía ser más comprensiva, más eficiente, mejor esposa. Los domingos, su único día libre, a veces salíamos los 4 a caminar por el parque. Nos sentábamos en una banca a ver a los niños jugar. Comprábamos un raspado que compartíamos, y por momentos me sentía genuinamente feliz. Pensaba que eso era el matrimonio, eso era la vida. Días de rutina y trabajo duro salpicados de pequeños momentos de alegría familiar. Pero había cosas que me incomodaban, pequeñas señales que en ese momento no supe interpretar, pero que ahora, viendo hacia atrás con la claridad que dan los años, puedo identificar como las primeras grietas en la fachada de normalidad que Ignacio había construido. La primera señal llegó apenas 6 meses después de que nos mudáramos a la ciudad, en agosto de 1961. Yo todavía estaba aprendiendo a orientarme en las calles, memorizando los nombres de las avenidas cercanas a nuestra vecindad. Una tarde, decidí darle una sorpresa a Ignacio. Había ahorrado algunos pesos vendiendo mis bordados y quería comprarle una camisa nueva para su cumpleaños que se acercaba. Una de las vecinas me había dicho que en el mercado de San Juan vendían ropa de hombre a buen precio. Así que me armé de valor. Tomé el camión y fui sola por primera vez. Después de comprar la camisa, regresé caminando desde la parada del camión hasta la vecindad. Era cerca de las 6 de la tarde. El sol todavía no se ocultaba completamente. Al doblar la esquina de nuestra calle, a 1 cuadra de distancia de la vecindad, vi el camión de Ignacio estacionado frente a una casa que no reconocí. Me extrañó porque él me había dicho que ese día tenía un viaje largo y que no regresaría hasta entrada la noche. Me acerqué un poco más, con curiosidad, pensando que quizá había regresado antes y había parado a visitar a algún conocido. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco.
Ignacio estaba bajando del camión, y con él venía una mujer. No pude verla bien porque estaban de espaldas a mí, pero alcancé a notar que llevaba un vestido verde claro y que caminaba muy cerca de él, demasiado cerca. Entraron juntos a esa casa. Ignacio abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsillo, como si fuera su casa. Mi corazón se aceleró. Sentí un nudo en el estómago, una sensación fría recorriéndome la espalda. Pero en lugar de acercarme, en lugar de tocar esa puerta y exigir una explicación, me quedé paralizada en la esquina, oculta detrás de un puesto de frutas que había en la banqueta. Me dije a mí misma que debía haber una explicación lógica, que quizá era una prima, una conocida, alguien que necesitaba ayuda, que quizá esa casa era de algún amigo y Ignacio tenía las llaves para cuidarla. Me convencí de que estaba malinterpretando lo que había visto. Esperé unos minutos, sin saber qué hacer, con la bolsa de la camisa nueva apretada contra mi pecho. Finalmente me di la vuelta y regresé a la vecindad por otra ruta, asegurándome de llegar antes que Ignacio. Cuando él llegó 2 horas después, entró al cuarto con su actitud normal, me dio un beso en la frente y me preguntó qué había hecho en el día. Yo le mostré la camisa que le había comprado, forzando una sonrisa, y él me agradeció. Se la probó. Dijo que le quedaba perfecta. Esa noche, acostada junto a él en nuestra cama angosta, con mi mano sobre mi vientre donde ya crecía Roberto, me quedé despierta durante horas. Una parte de mí quería preguntarle, quería enfrentarlo, pero otra parte, la más grande, tenía miedo. Miedo de su reacción. Miedo de descubrir una verdad que no quería conocer. Miedo de arruinar la vida que apenas estábamos construyendo. Así que tragué mis dudas. Me dije que había sido mi imaginación, que estaba siendo una esposa celosa y tonta, y decidí olvidar lo que había visto. Pero no lo olvidé. Ese recuerdo se quedó guardado en algún rincón de mi mente, como una astilla clavada que duele cada vez que te mueves de cierta manera. La segunda señal vino unos meses después, cuando Roberto ya había nacido y yo estaba sumergida en la maternidad primeriza. Era marzo de 1962. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cumplía 20 años. Yo no esperaba ninguna celebración especial. Sabíamos que no había dinero para esas cosas, pero pensé que al menos Ignacio me felicitaría. Quizá traería un pastelito de esos baratos de la panadería. Ese día Ignacio llegó más tarde de lo normal. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché sus pasos en el pasillo de la vecindad. Yo había bañado a Roberto, le había dado de comer, lo había dormido, había limpiado el cuarto y preparado la cena. Esperaba despierta, sentada en una de las sillas, con un hambre terrible pero sin querer comer sola. Cuando entró, noté de inmediato que traía una mancha en el cuello de su camisa. Una mancha de labial, de un color rojo intenso que yo jamás había usado. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté, me acerqué a él, y sin poder contenerme, señalé la mancha con el dedo tembloroso, y le pregunté qué era eso. Ignacio bajó la mirada, vio la mancha, y sin mostrar ni una pizca de nerviosismo, me explicó que había sido un accidente en el trabajo, que una de las secretarias de la empresa donde había ido a entregar carga se había tropezado y se había agarrado de él para no caer, manchándole la camisa con su labial. Me lo dijo con tanta naturalidad, con tanta calma, mirándome directamente a los ojos, que me sentí ridícula por haber sospechado. Me disculpé por haberlo cuestionado. Le dije que había sido una tontería de mi parte. Él me abrazó, me besó en la frente, me dijo que entendía que estuviera sensible por cuidar al bebé todo el día, que no me preocupara. Después sacó de su bolsillo una bolsita de pan dulce que había comprado y me dijo feliz cumpleaños. Comimos el pan dulce sentados a la mesa, en silencio, mientras Roberto dormía en su cuna improvisada que habíamos hecho con un cajón de madera forrado con cobijas. Yo mordía las conchas tratando de tragarme junto con ellas
la sensación de que algo no estaba bien. Me repetí a mí misma que era normal que una mujer trabajando se tropezara, que era una coincidencia lógica. Me convencí de que mis sospechas eran producto del cansancio, de las hormonas alteradas después del embarazo, de mi inseguridad como mujer joven y sin experiencia. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que las manchas de labial no se hacen en el cuello de una camisa por un simple tropiezo. Sabía que ese tono de rojo intenso era el que usaban las mujeres para salir de noche, no para trabajar en una oficina. Sabía que Ignacio me había mentido y que yo había aceptado esa mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad. La tercera señal fue en julio de 1963, poco antes de que Lucía naciera. Yo estaba embarazada de 7 meses, con el vientre enorme, las piernas hinchadas y un cansancio que me hacía dormir a cualquier hora del día. Roberto ya había cumplido 1 año y medio y era un torbellino de energía que me demandaba atención constante. Esos meses fueron especialmente difíciles porque Ignacio comenzó a hacer más viajes fuera de la ciudad. A veces desaparecía por 4 o 5 días seguidos, dejándome sola con el niño y el embarazo. Un día, buscando unas monedas que sabía que Ignacio guardaba en una cajita de lata para emergencias, encontré algo que no esperaba. Debajo de las monedas había una fotografía pequeña, de esas que se tomaban en los estudios fotográficos de las ferias. En la fotografía aparecía Ignacio. Se veía más joven, quizá de unos 20 años, y junto a él estaba una mujer que yo no conocía. Ella estaba muy pegada a él, con la cabeza recargada en su hombro, y ambos sonreían a la cámara. En la parte de atrás de la fotografía había una fecha escrita a lápiz: diciembre de 1958. Hice cálculos mentales rápidamente. Diciembre de 1958 era 2 años antes de que yo conociera a Ignacio. La fotografía en sí no tenía nada de malo. Era natural que él hubiera tenido una vida antes de conocerme, quizá una novia, quizá solo una amiga. Lo que me perturbó fue que la fotografía estaba escondida, guardada con cuidado debajo de las monedas, como si fuera algo valioso que él quería conservar, pero mantener oculto. Cuando Ignacio regresó de su viaje, le enseñé la fotografía. Le pregunté quién era esa mujer, tratando de sonar casual, sin querer que notara los celos que me carcomían por dentro. Él tomó la fotografía, la miró durante unos segundos que me parecieron eternos, y luego me dijo que era una prima lejana que había conocido en una fiesta familiar hacía años. Me explicó que guardaba la foto porque era de las pocas que tenía de su juventud. Nada más. Acepté su explicación porque quería aceptarla, porque estaba embarazada, porque dependía completamente de él, porque no tenía a dónde ir ni cómo mantenerme sola con 2 niños. Guardé la fotografía de nuevo en la cajita, junto con las monedas, y traté de olvidar el asunto. Pero no pude evitar notar que en los meses siguientes, esa fotografía desapareció. Cuando volví a buscar en la cajita semanas después, ya no estaba ahí. Ignacio la había movido, la había escondido en algún otro lugar donde yo no pudiera encontrarla. La cuarta señal llegó en 1965, cuando Roberto tenía 3 años y Lucía 2. Yo había comenzado a trabajar desde casa, cosiendo ropa para una señora que tenía un puesto en el tianguis. Me pagaba poco, pero ese dinero extra me permitía comprar algunas cosas para los niños sin tener que pedírselas a Ignacio. Una tarde, mientras cosía un vestido, escuché a 2 vecinas conversando en el patio de la vecindad. Estaban sentadas junto al lavadero, lavando ropa, y sus voces llegaban claramente hasta mi ventana. Una de ellas, doña Carmen, le estaba contando a la otra que había visto a don Ignacio, mi esposo, entrando a una casa de la colonia Roma con una mujer. Describía a la mujer como joven, bien vestida, con el cabello arreglado en salón. Decía que los había visto entrar muy acaramelados, como novios, y que le había parecido extraño porque sabía que yo era la esposa de Ignacio. La otra vecina,
Doña Luisa le respondió que mejor no se metiera en problemas ajenos, que a lo mejor había sido alguien que se le parecía a don Ignacio, que no fuera chismosa. Pero doña Carmen insistía en que estaba segura, que conocía perfectamente a Ignacio porque lo veía pasar todos los días, que no podía haberse equivocado. Yo me quedé paralizada con la aguja en la mano, el hilo atravesando la tela sin terminar la puntada. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, cómo las manos me empezaban a temblar. Quise salir corriendo al patio, enfrentar a doña Carmen, preguntarle exactamente qué había visto, dónde, cuándo. Pero no me moví. Me quedé sentada en mi silla, junto a la máquina de coser, con las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas sin hacer ruido. Cuando Ignacio llegó esa noche, lo observé con atención. Buscaba señales de culpa, de nerviosismo, de mentira. Pero él estaba igual que siempre, cansado del trabajo, hambriento, preguntándome qué había de cenar. Me senté frente a él mientras comía, y por primera vez en nuestro matrimonio sentí que estaba viendo a un extraño. No sabía quién era realmente ese hombre con el que compartía mi vida, mi cama, mis hijos. Pero una vez más, me tragué las palabras, las dudas, las sospechas. Me dije que doña Carmen era conocida por ser chismosa, que probablemente estaba exagerando o inventando cosas, que no debía creer en habladurías de vecindad. Me convencí de que si había algo malo pasando, eventualmente la verdad saldría a la luz, y que mientras tanto, mi trabajo era cuidar a mis hijos y mantener mi hogar. La quinta señal fue particularmente dolorosa porque involucró dinero, y en una familia tan pobre como la nuestra, el dinero era más que números. Era comida en la mesa, ropa para los niños, medicinas cuando se enfermaban. Era enero de 1967, en plena cuesta de enero, como decíamos, cuando después de los gastos de Navidad y Año Nuevo, quedábamos prácticamente sin nada. Yo había guardado con mucho esfuerzo un poco de dinero, moneda por moneda, durante meses. Tenía ahorrados casi 200 pesos, una fortuna para nosotros, guardados en una lata de galletas escondida detrás de las ollas en la cocina. Ese dinero era para comprarle zapatos nuevos a Roberto, que estaba creciendo tan rápido que los suyos ya le quedaban chicos y le lastimaban los pies. También quería comprarle a Lucía un abrigo porque el que tenía estaba tan remendado que daba pena llevárselo puesto. Había planeado ir al mercado ese fin de semana, aprovechar que era quincena y había más ofertas. Pero cuando fui a sacar el dinero de la lata, estaba vacía, completamente vacía. No quedaba ni una sola moneda. Revisé 2, 3 veces, pensando que me había equivocado de lata, que lo había guardado en otro lugar. Busqué en todos los rincones del cuarto, revolví cada cajón, cada caja, cada escondite posible. Nada. El dinero había desaparecido. Cuando Ignacio llegó, lo enfrenté directamente. Le pregunté si había tomado el dinero de la lata. Él me miró con sorpresa. Me preguntó de qué dinero estaba hablando. Le expliqué, con la voz temblando de rabia y frustración, que había ahorrado 200 pesos para los niños y que ahora no estaban. Ignacio frunció el ceño, se molestó. Me preguntó si lo estaba acusando de ladrón. Me dijo que él nunca había visto ese dinero, que probablemente lo había perdido yo, que a lo mejor alguna vecina había entrado al cuarto cuando yo no estaba y lo había robado. Discutimos por primera vez en nuestro matrimonio. Yo le grité, cosa que nunca había hecho, que ese dinero era para nuestros hijos, que había trabajado durante meses cosiendo hasta altas horas de la noche para ahorrarlo. Él me gritó de vuelta que dejara de acusarlo sin pruebas, que si era tan descuidada para guardar el dinero en una lata al alcance de cualquiera, no era su problema. La discusión terminó con él saliendo del cuarto dando un portazo y yo llorando desconsoladamente, sentada en el suelo de la cocina, abrazando la lata vacía.
Roberto y Lucía me miraban asustados desde la cama, sin entender qué pasaba, y yo traté de calmarme para no asustarlos más. Ignacio regresó 3 días después, como si nada hubiera pasado. Trajo juguetes para los niños, una bolsa de pan dulce, y me pidió que olvidáramos la pelea. No mencionó el dinero, no ofreció reponerlo, no volvimos a hablar del tema. Pero yo sabía, con esa certeza que a veces tiene una mujer sin necesidad de pruebas, que él había tomado ese dinero. Sabía que se lo había gastado en algo o en alguien que no éramos nosotros. Tuve que empezar a ahorrar desde cero otra vez. Los zapatos de Roberto tuvieron que esperar 2 meses más, durante los cuales lo vi caminar con dolor, con los dedos apretados contra la punta de los zapatos viejos. El abrigo de Lucía nunca llegó ese invierno. Tuve que conformarme con ponerle 2 suéteres encimados cuando hacía mucho frío. La sexta señal vino en forma de perfume, de esas señales tan clichés que parecen sacadas de una radionovela pero que duelen igual en la vida real. Era septiembre de 1968. Yo tenía 24 años y ya me sentía como una mujer de 40, desgastada por el trabajo y las preocupaciones. Ignacio había llegado tarde otra vez, después de medianoche, con una historia elaborada sobre un problema con el camión que lo había dejado varado en la carretera. Cuando se quitó la camisa para meterse a la cama, percibí un olor que no era el suyo. Era un perfume dulce, empalagoso, claramente de mujer. No era un olor que hubiera podido agarrarse por estar en un lugar público lleno de gente. Era un olor fuerte, penetrante, del tipo que deja una mujer cuando abraza a un hombre, cuando se le acerca tanto que su perfume se impregna en la tela de su ropa. Le pregunté directamente de dónde venía ese olor. Ignacio olió su camisa, hizo una mueca de desagrado, y me dijo que en el taller mecánico donde había ido a arreglar el camión, había una secretaria que usaba un perfume horrible, que apestaba todo el lugar, que él apenas había estado ahí unos minutos, pero había sido suficiente para que se le pegara el olor. Era una explicación técnicamente posible, pero algo en mi interior sabía que era mentira. Ese perfume no era de los baratos que usaría una secretaria de taller mecánico. Era un perfume caro, de los que se compraban en las perfumerías del centro, de los que una mujer se ponía para una ocasión especial, para una cita, para verse con alguien importante. Tomé la camisa, la llevé al lavadero del patio y la tallé con tanta fuerza que casi rompo la tela. Tallaba y tallaba, echándole jabón y más jabón, tratando de quitar ese olor que parecía haberse adherido a cada fibra de la tela. Mientras tallaba, lloraba en silencio, dejando que las lágrimas cayeran al agua jabonosa que se arremolinaba en el lavadero. Las vecinas que lavaban a esa hora me miraban de reojo, con esas miradas de lástima que te hacen sentir aún peor porque confirman que tu situación es digna de compasión. Ninguna se acercó a preguntarme qué pasaba, pero todas sabían. En las vecindades no hay secretos. Las paredes son delgadas y los chismes vuelan más rápido que las moscas en verano. La séptima señal fue la que más me dolió de todas antes del descubrimiento final, porque me hizo sentir que yo no era suficiente, que había algo fundamentalmente inadecuado en mí. Era diciembre de 1969, temporada navideña, cuando las calles se llenaban de luces y los aparadores de las tiendas exhibían juguetes que mis hijos señalaban con anhelo, pero que yo sabía que no podíamos comprar. Ignacio llegó con un regalo, algo que no era común en él. Era una caja mediana envuelta en papel de estraza. Me la entregó diciendo que era mi regalo de Navidad adelantado. Yo la abrí emocionada, pensando que, quizá, era un vestido, algo de ropa nueva que me hacía mucha falta. Pero cuando abrí la caja, encontré un camisón. No un camisón normal de los que usaba para dormir, de algodón grueso y largo hasta los tobillos. Era un camisón de satén, color rojo intenso, corto, con encaje negro en el escote, del tipo que se veía en las vitrinas de las tiendas de lencería del centro,
Esas tiendas a las que yo jamás había entrado. Me quedé mirando el camisón sin saber qué decir. Ignacio me explicó que pensaba que debería arreglarme más, que me vería bonita con algo así, que ya era tiempo de que dejara de usar esos camisones de abuelita. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hizo sentir profundamente inadecuada. Como si durante todos estos años de matrimonio, él hubiera estado esperando que yo fuera alguien diferente, alguien más glamorosa, más sensual, más como las mujeres de las revistas. Le di las gracias, guardé el camisón en el fondo del cajón y nunca me lo puse. Cada vez que lo veía ahí, doblado cuidadosamente, me recordaba que yo no era el tipo de mujer que Ignacio realmente quería. Años después, cuando finalmente descubrí toda la verdad, entendí que ese camisón no había sido elegido pensando en mí. Había sido elegido pensando en el tipo de mujer que él prefería, el tipo de mujer con la que había estado compartiendo su tiempo y su dinero todos estos años. La octava y última señal antes del descubrimiento final llegó en abril de 1973, cuando yo tenía 29 años. Para entonces ya había aprendido a vivir con la sospecha constante. Había desarrollado una coraza emocional que me permitía funcionar día a día sin desmoronarme. Roberto tenía 11 años, Lucía 10, y ambos ya iban a la escuela, lo cual me daba algo de tiempo para trabajar más horas cosiendo. Un sábado por la mañana, Ignacio me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo urgente, que estaría fuera todo el fin de semana. Era extraño porque normalmente los fines de semana los pasaba en casa, pero no cuestioné. Me dejó algo de dinero para la comida y se fue. Yo me quedé con los niños, planeando un fin de semana tranquilo de tareas domésticas y quizá una visita al parque el domingo. Pero ese sábado por la tarde, Roberto se cayó jugando en el patio de la vecindad y se abrió la ceja. La herida sangraba mucho. Las vecinas me dijeron que necesitaba puntos. Entré en pánico. Tomé a Roberto en brazos. Le pedí a doña Carmen que cuidara a Lucía y salí corriendo a buscar un taxi para llevarlo al hospital. En mi desesperación, no pensé en tomar dinero de la casa. Solo agarré mi bolso y salimos. En el taxi, revisando mi bolso, me di cuenta de que solo llevaba unos pocos pesos, no suficientes para pagar el taxi y los gastos del hospital. Necesitaba encontrar a Ignacio. Necesitaba que viniera a ayudarme. Pero él había dicho que estaría en un viaje de trabajo. No me había dejado ningún teléfono donde localizarlo. Entonces, recordé algo. Meses atrás, revisando los pantalones de Ignacio antes de lavarlos para sacar cualquier papel o moneda que pudiera haber en los bolsillos, había encontrado una tarjetita con una dirección escrita a mano. La dirección era en la colonia Roma, no muy lejos de donde estábamos. En ese momento no le di importancia. Pensé que era de algún cliente o algún lugar de trabajo. Pero ahora, desesperada, pensé que quizá Ignacio estaba en esa dirección, que tal vez era una bodega o una oficina donde podía encontrarlo. Después de que atendieron a Roberto en el hospital, después de que le pusieron 3 puntos y me dieron una factura que me hizo palidecer, tomé otro taxi con lo último que me quedaba y le di al chofer la dirección que recordaba de esa tarjeta. El trayecto fue corto, unos 15 minutos. Roberto iba dormido en mis brazos, sedado por el medicamento que le habían dado para el dolor. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección, no era ninguna bodega ni oficina. Era una casa bonita de 2 plantas, con rejas pintadas de blanco y un jardincito al frente con flores bien cuidadas. Me quedé sentada en el taxi unos momentos, confundida, pensando que debía haberme equivocado de dirección. Pero entonces vi algo que me dejó helada. En la ventana del segundo piso vi a Ignacio. Estaba ahí, claramente visible, vistiendo una camiseta que yo misma le había planchado 2 días antes. No estaba solo. Había una mujer con él. No podía verla bien desde donde estaba,
pero alcancé a notar que era joven, con el cabello largo y oscuro. Estaban conversando, riendo. Él le pasó el brazo por los hombros con una familiaridad que me partió el corazón. El taxista me preguntó si iba a bajar. Me dijo que el taxímetro seguía corriendo. Yo le pedí que me llevara de regreso a la vecindad, con la voz apenas funcionándome. Durante todo el camino de regreso, abracé a Roberto contra mi pecho, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Ya no podía negar lo que había estado evitando durante años. Ignacio tenía otra vida, otra casa, probablemente otra familia. Y yo había sido la tonta que había preferido cerrar los ojos antes que enfrentar la verdad. Cuando llegamos a la vecindad, no tenía cómo pagar el taxi. El chofer se enojó, me gritó, amenazó con llamar a la policía. Tuve que pedirle ayuda a doña Carmen, quien pagó el taxi y me ayudó a entrar a Roberto a la casa. Ella no preguntó nada, solo me miró con esa comprensión silenciosa que tienen las mujeres que han vivido suficiente para reconocer el dolor ajeno. Esa noche, acosté a los niños y me senté en la cocina, en la oscuridad, esperando a que Ignacio regresara de su supuesto viaje de trabajo. Regresó el domingo por la noche, como había dicho, con una bolsa de pan dulce y una sonrisa, preguntándome cómo había estado nuestro fin de semana. Cuando vio los puntos en la ceja de Roberto, se preocupó. Me preguntó qué había pasado, por qué no lo había buscado. Yo le sostuve la mirada y le mentí. Le dije que había sido un accidente menor, que doña Carmen me había ayudado, que todo había estado bien. No le mencioné el taxi, no le mencioné la casa en la colonia Roma, no le mencioné que lo había visto con esa mujer. ¿Por qué no lo hice? Porque en ese momento, con 29 años, 2 hijos, sin educación, sin trabajo fijo, sin familia cerca, dependiendo completamente de su sueldo para sobrevivir, no tenía el lujo de enfrentarlo. No tenía a dónde ir, no tenía cómo mantenerme sola, no tenía más opción que seguir tragándome la verdad y pretender que todo estaba bien. Pero esa noche marcó un antes y un después en mí. Dejé de amarlo, no de golpe, no dramáticamente, sino como se apaga una vela cuando se acaba la cera, lenta y silenciosamente. Seguí siendo su esposa, seguí cocinándole, lavándole la ropa, compartiendo su cama. Pero, emocionalmente, me desconecté. Construí un muro alrededor de mi corazón y decidí que mi única prioridad serían mis hijos, sacarlos adelante, asegurarme de que tuvieran una vida mejor que la mía. Los años siguientes pasaron en una rutina mecánica. Ignacio seguía con su doble vida, yo seguía fingiendo que no sabía. Los niños crecieron, terminaron la primaria, entraron a la secundaria. Yo seguí trabajando desde casa, ahorrando cada peso que podía, escondiéndolo ahora en lugares donde sabía que Ignacio nunca lo encontraría. Me volví más fuerte, más independiente emocionalmente, aunque por fuera seguía siendo la esposa sumisa y callada que todos esperaban que fuera. En 1978, Roberto terminó la secundaria y consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico. En 1979, Lucía terminó también y comenzó a trabajar como dependienta en una tienda de telas del centro. Con sus salarios sumados al mío de las costuras y al de Ignacio, finalmente pudimos mudarnos de la vecindad a un departamento pequeño en la misma colonia Doctores, pero con más espacio, con baño propio, con una cocina separada del cuarto. Ignacio pareció contento con la mudanza, pero yo noté que sus ausencias se hicieron aún más frecuentes. Ahora desaparecía no solo días, sino semanas enteras, siempre con la excusa de viajes largos de trabajo. Yo ya ni siquiera preguntaba, solo asentía, aceptaba el dinero que me dejaba para los gastos y seguía con mi vida. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te imaginas que esta historia no tiene un final feliz tradicional, y tienes razón. Pero te pido que sigas conmigo,
porque lo que viene a continuación es lo que cambió todo. Si esta historia te está resonando, si conoces a alguien que ha vivido algo similar, por favor dale like y comparte este video. Tu apoyo ayuda a que más mujeres encuentren el valor de enfrentar sus propias verdades. El descubrimiento de toda la verdad llegó en octubre de 1980. Yo tenía 36 años, Roberto 19 y Lucía 17. Era un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente que era martes porque ese era el día que iba al mercado de la Merced a comprar las verduras de la semana. Había salido temprano, planeando regresar para la comida, cuando al pasar por una papelería cerca de la esquina de mi casa, vi un anuncio pegado en la ventana. Era un anuncio de esquela, de esos que se ponen cuando alguien muere. Normalmente no les prestaba atención, pero algo en este llamó mi mirada. El nombre, Ignacio Vega Ramírez. Mi corazón se detuvo. Ese era el nombre completo de mi esposo. Me acerqué más al vidrio de la papelería, leyendo el anuncio completo con las manos temblando. Efectivamente, era un anuncio fúnebre de Ignacio Vega Ramírez, pero no de mi Ignacio. Este Ignacio había muerto a los 62 años y mi esposo tenía 44. Pero lo que me dejó completamente paralizada fue la lista de dolientes. Su esposa Elena Vega, sus hijos Patricia, Miguel y Daniel Vega, sus nietos. La lista seguía. Me quedé ahí parada frente a esa papelería durante no sé cuánto tiempo, leyendo y releyendo ese anuncio, tratando de entender. El apellido completo era el mismo, el nombre era el mismo. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Podría haber otro Ignacio Vega Ramírez en la ciudad? Era posible. México es enorme. Pero algo en mi interior me decía que esto estaba conectado, de alguna forma, con mi esposo. Entré a la papelería y le pregunté a la señora que atendía si sabía algo sobre ese Ignacio Vega del anuncio. Ella me explicó que era un cliente regular de la papelería, que vivía a unas cuadras de ahí, en la colonia Santa María la Ribera. Me dio la dirección de la funeraria donde estaba el velorio por si quería ir a dar el pésame a la familia. Debí haberme ido a casa. Debí haber seguido con mi día como si nada. Pero no pude. Había algo tirando de mí, una necesidad urgente de entender qué significaba todo esto. Tomé un camión hacia la funeraria, con mi bolsa del mercado todavía colgando de mi brazo, sin siquiera pensar bien lo que estaba haciendo. La funeraria era un lugar modesto pero digno, con sus coronas de flores y sus listones negros. Entré tímidamente, siguiendo a un grupo de personas enlutadas que evidentemente iban al mismo velorio. La sala estaba llena de gente, y al frente, junto al ataúd abierto, había una mujer de unos 60 años llorando, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos. Me acerqué despacio al ataúd, escondiéndome entre la gente, y miré al difunto. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y la piel cetrina de quien ha estado enfermo mucho tiempo. No se parecía en nada a mi Ignacio. Sentí un alivio momentáneo mezclado con confusión. Pero entonces, al levantar la mirada, vi algo que me heló la sangre. En la pared detrás del ataúd había una colección de fotografías del difunto en diferentes etapas de su vida. Y en una de esas fotografías, tomada aparentemente unos 20 años atrás, reconocí una cara. Era mi Ignacio, más joven, parado junto a este Ignacio mayor, ambos sonriendo a la cámara. La fotografía tenía un pie de foto que decía: «Con mi hijo Nachito, en su graduación, 1960. Mi hijo, mi Ignacio era hijo de este hombre». Lo que significaba que la viuda llorando junto al ataúd, Elena, no era una extraña. Era... no podía serlo. Pero las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas horrible. Si este Ignacio Vega Ramírez era el padre de mi Ignacio, entonces Selena era su madre. Y los nombres en la esquela: Patricia, Miguel
y Daniel. ¿Serían sus hermanos? Una señora mayor que estaba junto a mí, viendo que yo miraba las fotografías con tanta intensidad, se acercó y me preguntó si había conocido a don Ignacio. Yo, sin pensarlo, le pregunté por el Ignacio joven de la fotografía, su hijo. Ella suspiró tristemente y me dijo que Nachito, así le decían en la familia, no había podido venir al velorio de su padre porque él también estaba enfermo, hospitalizado de gravedad en el Hospital General. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Ignacio hospitalizado. Mi esposo estaba enfermo, grave, en el hospital, y yo no sabía nada. Me disculpé con la señora, salí de la funeraria casi corriendo y tomé otro camión directo al Hospital General. En el hospital pregunté por Ignacio Vega en información. La recepcionista revisó sus papeles y me dio el número de habitación. Subí las escaleras porque el elevador estaba descompuesto, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Cuando llegué a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Me asomé despacio. Ahí estaba Ignacio, mi esposo, acostado en una cama de hospital, conectado a varios aparatos, con la piel amarillenta y demacrado. Se veía enfermo, muy enfermo, pero no estaba solo. Junto a su cama estaba una mujer de aproximadamente mi edad, sosteniendo su mano. Era una mujer bien arreglada, con el cabello teñido y peinado en salón, vestida con ropa elegante, maquillada. Y junto a ella había 3 jóvenes, 2 muchachos y una muchacha, todos alrededor de 20 años. Me quedé ahí, observando desde la puerta, escuchando su conversación. La mujer le hablaba a Ignacio con ternura, limpiándole el sudor de la frente con un pañuelo. Los jóvenes lo llamaban papá. Uno de los muchachos le decía que se pusiera bien pronto, que lo necesitaban en casa. La muchacha lloraba silenciosamente. En ese momento todo cobró sentido con una claridad dolorosa. Esa era su otra familia, su familia real, la oficial, la que vivía en la casa bonita de la colonia Roma que había visto años atrás. Esa mujer era su esposa, tanto o más que yo. Esos jóvenes eran sus hijos, tanto o más que Roberto y Lucía. Durante todos estos años, Ignacio había mantenido 2 familias completas, 2 vidas paralelas, dividiendo su tiempo, su dinero, sus afectos. No entré a la habitación. No me anuncié. Simplemente me di la vuelta y me fui. Bajé las escaleras del hospital con una calma extraña, como si estuviera flotando, como si nada de esto fuera real. Tomé el camión de regreso a casa, preparé la comida para Roberto y Lucía como cualquier otro día, y no dije nada. 3 días después, recibí una llamada. Era de una mujer que se presentó como Elena, esposa de Ignacio. Su voz temblaba. Me dijo que Ignacio había muerto esa mañana, que estaba arreglando todo para el funeral, y que había encontrado mi número entre sus cosas. Quería saber quién era yo. Le dije la verdad. Le dije que también era esposa de Ignacio, que habíamos estado casados por 20 años, que teníamos 2 hijos juntos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché un sollozo. Elena me dijo, con voz quebrada, que ella llevaba 25 años casada con Ignacio, que tenían 3 hijos, que no sabían nada de mí. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres destrozadas, unidas por el mismo hombre que nos había mentido a ambas durante décadas. Finalmente, Elena me dio la dirección de la funeraria y me dijo que si quería ir a despedirme, era mi derecho. Fui al funeral. No sé exactamente por qué tomé esa decisión. Quizá necesitaba ese cierre. Quizá necesitaba verlo por última vez. Quizá simplemente necesitaba confirmar con mis propios ojos que realmente había muerto y que esta pesadilla finalmente había terminado. Me vestí de negro, un vestido sencillo que había comprado años atrás para el funeral de mi madre. Me peiné el cabello en un moño bajo.
y le pedí a Roberto y Lucía que me acompañaran. Ellos no entendían del todo qué estaba pasando. Yo no les había contado nada aún sobre la otra familia de su padre. Solo les había dicho que papá había muerto en el hospital y que íbamos a su funeral. La funeraria era la misma donde había estado días atrás para el velorio del padre de Ignacio. Cuando entramos, la sala ya estaba llena de gente. Reconocí a algunos familiares de Ignacio que había conocido superficialmente en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando todavía hacíamos el esfuerzo de asistir a reuniones familiares. Ellos me miraron con sorpresa, algunos con incomodidad evidente, como si mi presencia fuera un error social que no sabían cómo manejar. Elena estaba junto al ataúd, vestida completamente de negro, con un velo sobre el rostro, rodeada de sus 3 hijos. Cuando me vio entrar, se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, para mi completa sorpresa, se levantó y caminó hacia mí. Pensé que iba a gritarme, a correrme, a hacer una escena. Pero en lugar de eso, simplemente me miró a los ojos durante un largo momento y luego miró a Roberto y Lucía que estaban junto a mí. Me preguntó en voz baja si ellos eran los hijos de Ignacio. Yo asentí. Ella los miró con una mezcla de dolor y curiosidad, como si estuviera viendo fantasmas. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que durante 25 años había sospechado que Ignacio tenía aventuras, que había encontrado señales, que había escuchado rumores, pero que nunca imaginó que tenía otra familia completa, otros hijos. Me dijo que se sentía traicionada, destruida, pero que también entendía que yo probablemente me sentía igual. No lloramos juntas, no nos abrazamos, no tuvimos ningún momento de hermandad dramático como se ve en las películas. Simplemente nos quedamos ahí, 2 mujeres que habían compartido al mismo hombre sin saberlo, 2 mujeres que habían sido engañadas durante décadas, procesando esta nueva realidad en silencio. Después de unos minutos, Elena regresó junto a sus hijos, y yo me quedé en la parte de atrás de la sala con los míos. El funeral fue extraño, surrealista. El sacerdote hablaba de Ignacio como un hombre ejemplar, trabajador, devoto padre de familia. La gente compartía anécdotas sobre su generosidad, su sentido del humor, su dedicación al trabajo. Y yo estaba ahí sentada, escuchando todo esto, preguntándome si estábamos hablando del mismo hombre. El Ignacio que yo conocía era un mentiroso, un hombre capaz de mantener 2 familias separadas durante un cuarto de siglo, un hombre que me había robado los mejores años de mi vida alimentándome mentiras. Durante la misa, observé a la otra familia. Los hijos de Elena eran mayores que los míos. La muchacha tendría unos 23 años, y los 2 muchachos, probablemente 25 y 27. Eran bien parecidos, bien vestidos. Se notaba que habían tenido una vida más cómoda que Roberto y Lucía. Uno de ellos habló durante la ceremonia, compartiendo un recuerdo emotivo de su padre enseñándole a manejar. Lucía, sentada junto a mí, apretó mi mano con fuerza cuando escuchó eso. Ignacio nunca le había enseñado a Roberto a manejar. Nunca había tenido tiempo para ese tipo de cosas con nosotros. Fue en ese momento, escuchando al hijo de Elena hablar con tanto cariño sobre su padre, que la magnitud completa de la traición me golpeó. Ignacio no solo había dividido su tiempo entre 2 familias, había dividido su amor, su atención, sus recursos, y claramente, una familia había recibido más que la otra. La casa bonita en la colonia Roma, los hijos bien vestidos y educados, Elena con su ropa de marca y su cabello arreglado en salón, todo indicaba que a ellos les había tocado la mejor parte de Ignacio. A nosotros nos había tocado la vecindad húmeda, el cuarto pequeño, las carencias constantes, las ausencias explicadas con mentiras sobre viajes de trabajo. Después del entierro, Elena se acercó a mí otra vez. Me dijo que necesitábamos hablar, que había cosas que resolver. Quedamos de vernos 3 días después en una cafetería neutral, sin los hijos,
Solo nosotras dos. Durante esos 3 días, finalmente le conté toda la verdad a Roberto y Lucía. Se los dije con la mayor calma posible, tratando de no dejar que mi propia rabia y dolor afectaran cómo recibían la información. Roberto reaccionó con furia, gritó, golpeó la pared, dijo que odiaba a su padre, que era un maldito mentiroso. Lucía, en cambio, se quedó en silencio, procesando todo sin decir palabra. Después me preguntó si yo había sabido siempre sobre la otra familia. Le dije la verdad, que había sospechado durante años, que había visto señales, pero que no había descubierto la verdad completa hasta el final. Lucía me miró con una mezcla de comprensión y tristeza, y me preguntó por qué no me había divorciado, por qué había aguantado tanto. ¿Cómo explicarle a mi hija de 17 años que en mi generación, en mi contexto, en mi situación de mujer sin educación y sin recursos, el divorcio no era una opción real? ¿Cómo explicarle que había elegido quedarme porque pensaba que era mejor para ellos tener un padre presente, aunque fuera a medias, que no tenerlo? ¿Cómo explicarle que durante años me había convencido a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba siendo fuerte, cuando en realidad estaba siendo cobarde? Le dije simplemente que había hecho lo que pensé que era mejor en ese momento, que probablemente me había equivocado, pero que todas mis decisiones habían sido motivadas por mi amor por ellos y mi deseo de darles estabilidad. No sé si me entendió completamente, pero me abrazó, y en ese abrazo sentí que me perdonaba por todas las veces que había tolerado lo intolerable. La reunión con Elena fue reveladora en formas que no esperaba. Nos sentamos en una mesa al fondo de la cafetería. 2 mujeres de la misma edad que parecían de generaciones diferentes. Elena estaba perfectamente arreglada, con su conjunto de 2 piezas color beige, su bolso de piel, sus aretes de oro. Yo llevaba mi ropa más decente, pero al lado de ella me sentía como lo que era, una mujer de clase trabajadora, desgastada por años de esfuerzo. Elena comenzó contándome su historia. Me dijo que había conocido a Ignacio en 1955, cuando ella tenía 20 años y él 23. Se habían enamorado, se habían casado ese mismo año, y habían construido lo que ella pensaba que era un matrimonio sólido. Ignacio había trabajado mucho. Había progresado de chofer a dueño de su propia pequeña empresa de transportes. Habían comprado la casa en la colonia Roma. Habían dado buena educación a sus hijos. Pero siempre había ausencias inexplicables. Viajes de trabajo que duraban días, fines de semana donde desaparecía con excusas vagas, dinero que se esfumaba sin explicación clara. Elena me dijo que había sospechado infidelidades, que una vez hasta había contratado a un detective privado, pero que el detective no había encontrado evidencia de otra mujer, solo de muchas horas trabajando. Ahora entendía por qué. Ignacio no estaba con otra mujer, estaba con otra familia, con nosotros. Le pregunté directamente cuándo se habían casado ella e Ignacio. Me dijo que en abril de 1955. Yo le dije que nosotros nos habíamos casado en febrero de 1961. Hicimos las cuentas. Cuando Ignacio me conoció en 1960, ya llevaba 5 años casado con Elena. Ya tenían 2 hijos. Cuando nos casamos en 1961, él ya era un hombre casado, con familia establecida. Nuestro matrimonio, legalmente hablando, probablemente ni siquiera era válido. Elena me confirmó esa sospecha. Me dijo que había ido a buscar documentos de Ignacio en su casa y había encontrado nuestro acta de matrimonio. Me explicó que, según la ley, nuestro matrimonio era bigamia y, por lo tanto, era nulo. Yo no era legalmente la esposa de Ignacio, nunca lo había sido. Durante 20 años había vivido en un matrimonio que no existía ante la ley. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Una parte de mí había sospechado que algo así podría ser cierto, pero escucharlo confirmado en voz alta era diferente. Significaba que no tenía ningún derecho legal sobre nada de lo que Ignacio pudiera haber dejado.
Significaba que a los ojos de la ley, yo era simplemente su amante. La otra, la que no contaba. Elena, para su crédito, no se regodeó en esta información. De hecho, parecía genuinamente incómoda al decírmelo. Me explicó que había ido con un abogado para arreglar la sucesión y que, según la ley, todo lo que Ignacio poseía le correspondía a ella y a sus hijos legítimos. La casa, el negocio de transportes que había logrado establecer, las cuentas bancarias, todo era de ellos. Roberto y Lucía, al haber nacido de un matrimonio nulo, legalmente no tenían derecho a nada. Sentí rabia hervir dentro de mí. No rabia hacia Elena. Ella era tan víctima como yo. Rabia hacia Ignacio. Rabia por cómo había jugado con nuestras vidas. Cómo nos había usado a ambas. Cómo nos había dejado a sus hijos en la desprotección total. Pensé en todos los años que había trabajado, cosiendo hasta que se me entumían los dedos, ahorrando cada peso, sacrificándome en todo, mientras Ignacio construía un patrimonio que ahora resulta que nunca había sido para nosotros. Pero Elena me sorprendió entonces con algo que no esperaba. Me dijo que aunque legalmente no estaba obligada a darme nada, sentía que era lo correcto reconocer que Roberto y Lucía eran hijos de Ignacio y que merecían algo. Me propuso un arreglo. Ella se quedaría con la casa y el negocio, pero me daría una cantidad de dinero, no como herencia legal, sino como gesto de buena voluntad, para que pudiera darles algo a mis hijos. La cantidad que mencionó era de 50,000 pesos. En 1980 era dinero considerable, suficiente para comprar un departamento pequeño o para que los muchachos pudieran estudiar una carrera técnica. No era ni cerca de lo que legalmente nos correspondería si nuestro matrimonio hubiera sido válido, pero era infinitamente más de lo que esperaba recibir. Le pregunté por qué estaba dispuesta a hacer esto. Elena me miró directo a los ojos y me dijo que durante las últimas semanas, desde que había descubierto mi existencia, había hecho mucha introspección. Se había dado cuenta de que si las circunstancias hubieran sido diferentes, si Ignacio me hubiera conocido primero a mí, ella podría haber sido la segunda esposa, la olvidada, la que no contaba. Me dijo que como mujer, como madre, no podía vivir en paz sabiendo que había otros 2 hijos de Ignacio en el mundo que habían sido dejados sin nada. Acepté su oferta, no porque sintiera que era justo, no porque no sintiera que mis hijos merecían más, sino porque sabía que era todo lo que iba a conseguir y que era mejor tomar algo que quedarme sin nada, peleando una batalla legal que no podía ganar. Firmamos un acuerdo privado, notariado, donde ella se comprometía a darme esos 50,000 pesos en un plazo de 3 meses, tiempo que necesitaba para vender algunas cosas y reunir el efectivo. Cuando salí de esa cafetería, me senté en una banca del parque cercano y lloré. Lloré por los 20 años perdidos, por las mentiras, por el engaño, por la vida que pude haber tenido si hubiera sabido la verdad desde el principio. Lloré por la ingenuidad de mi yo de 17 años, que pensaba que Ignacio era su príncipe azul. Lloré por todas las veces que había justificado sus ausencias, que había ignorado las señales, que había elegido creer sus mentiras porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. Pero también, sentada en esa banca, tomé una decisión. Decidí que no iba a dejar que esta traición me definiera. Decidí que Ignacio ya me había quitado suficiente y que no le iba a dar el poder de arruinar el resto de mi vida. Tenía 36 años. Era joven todavía. Tenía 2 hijos que me necesitaban fuerte, no derrotada. Iba a tomar ese dinero, iba a usarlo sabiamente e iba a construir una vida para nosotros que no dependiera de ningún hombre, de ninguna mentira. Los 3 meses siguientes fueron de transformación. Elena cumplió su palabra y me dio los 50,000 pesos en efectivo. Con ese dinero, tomé las decisiones más importantes de mi vida adulta. Primero me mudé de la colonia Doctores.
No podía seguir viviendo en el mismo lugar donde había pasado 20 años, esperando a un hombre que nunca fue realmente mío. Encontré un departamento pequeño en la colonia Narvarte, 2 recámaras, sala, cocina, baño completo. No era lujoso, pero era nuestro, pagado en efectivo sin deber nada a nadie. Segundo, me inscribí en un curso de corte y confección profesional. Ya sabía coser, había trabajado con eso durante años, pero quería formalizarlo, aprender técnicas avanzadas, poder hacer ropa de mejor calidad que pudiera vender a mejores precios. El curso duraba 6 meses, 3 veces por semana en las tardes. Por primera vez en mi vida, estaba invirtiendo en mi educación, en mi futuro. Tercero, y más importante, hablé largamente con Roberto y Lucía sobre su futuro. Roberto, que había dejado la escuela después de la secundaria para trabajar, quería estudiar mecánica automotriz formalmente, obtener un certificado que le permitiera ganar mejor sueldo. Lucía quería estudiar secretariado ejecutivo, aprender mecanografía, taquigrafía, inglés básico, habilidades que en esa época abrían muchas puertas para las mujeres jóvenes. Inscribí a ambos en sus respectivos cursos, pagados por adelantado con el dinero de Elena. Mi vida cambió de formas que nunca había imaginado. El curso de corte y confección me abrió un mundo nuevo. Conocí a otras mujeres, algunas como yo, sobrevivientes de matrimonios difíciles, otras jóvenes y ambiciosas que veían la costura como un negocio. La maestra, una señora elegante de unos 50 años llamada Doña Raquel, nos enseñaba no solo técnicas de costura, sino también cómo administrar un pequeño negocio, cómo calcular costos, cómo tratar con clientes exigentes. Doña Raquel se convirtió en una especie de mentora para mí. Veía en mí potencial que yo misma no sabía que tenía. Me animaba a ser más ambiciosa, a cobrar lo que valía mi trabajo, a no conformarme con hacer arreglos sencillos cuando podía hacer vestidos completos. Un día, después de clase, me llevó aparte y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que yo tenía manos de oro, que mi puntada era impecable, que tenía buen ojo para el ajuste de las prendas y que podría hacer mucho dinero si me especializaba en vestidos de novia y de fiesta. La idea me pareció absurda al principio. Yo, una mujer que había vivido en una vecindad durante 20 años, que apenas sabía leer y escribir, haciendo vestidos de novia para clientas refinadas. Pero doña Raquel insistió. Me dijo que la técnica se aprendía, que el buen gusto se desarrollaba y que yo tenía la base. Me ofreció enseñarme gratuitamente después de que terminara el curso regular, dedicándome unas horas extra cada semana para mostrarme las técnicas específicas de la alta costura. Acepté su oferta y durante los siguientes meses mi vida se convirtió en un torbellino de aprendizaje. Aprendí a hacer patrones complicados, a trabajar con telas delicadas como el satén y el encaje, a coser cuentas y pedrería a mano, a hacer los acabados invisibles que diferenciaban una prenda bien hecha de una prenda excepcional. Practicaba en casa hasta altas horas de la noche, después de que Roberto y Lucía se dormían, deshaciendo y rehaciendo costuras hasta que quedaban perfectas. Mi primer vestido de novia lo hice para la hija de una vecina en 1981. La muchacha no tenía mucho dinero, su familia tampoco, pero quería un vestido bonito para su boda. Le cobré apenas el costo de los materiales, considerándolo práctica. Pasé 3 semanas trabajando en ese vestido, poniéndole todo mi esfuerzo, toda mi atención al detalle. Cuando la muchacha se lo probó el día de la boda y se vio en el espejo, se echó a llorar de felicidad. Me dijo que se veía hermosa, que era el vestido de sus sueños. La foto de esa novia corrió por el barrio. Otras muchachas empezaron a buscarme, preguntándome si podía hacerles vestidos similares. En 6 meses había hecho 5 vestidos de novia, cada uno mejor que el anterior, cada uno permitiéndome cobrar un poco más. La voz se corrió, las recomendaciones llegaron,
y para 1982 ya tenía lista de espera de 3 meses. Roberto terminó su certificación en mecánica automotriz y consiguió trabajo en un taller grande de la Colonia del Valle, con un sueldo decente y prestaciones. Y Lucía terminó su curso de secretariado y fue contratada como secretaria junior en una empresa de importaciones en el centro. De repente, éramos una familia de 3 personas trabajadoras, cada uno contribuyendo a los gastos del hogar, cada uno construyendo su propio futuro. Pero aunque las cosas iban bien materialmente, emocionalmente yo seguía cargando con un peso enorme. No podía perdonar a Ignacio. Ni siquiera muerto podía perdonarlo. Cada vez que pasaba frente a una iglesia y veía una boda, pensaba en mi propia boda, en cómo me había casado con un hombre que ya estaba casado, en cómo había pasado 20 años de mi vida en un matrimonio que no existía. Cada vez que veía a Roberto trabajar tan duro en el taller, manchándose de grasa las manos durante 10 horas al día, pensaba en cómo su padre había tenido recursos que nunca compartió con nosotros, en cómo pudo haberle dado una mejor educación, mejores oportunidades. Guardaba toda esa rabia dentro, sin hablar de ello con nadie. Roberto y Lucía habían procesado la muerte de su padre y la revelación de su doble vida a su manera, y yo no quería cargarlos con mi propio dolor. Mis amigas del curso de costura sabían que era viuda, pero no conocían los detalles, y yo prefería mantenerlo así. Era más fácil dejar que la gente pensara que había tenido un matrimonio normal, que terminó con la muerte de mi esposo, que explicar la verdad complicada y humillante. En 1983, 3 años después de la muerte de Ignacio, recibí una llamada inesperada de Elena. No habíamos hablado desde nuestro acuerdo sobre el dinero, aunque ocasionalmente me llegaban noticias suyas a través de conocidos mutuos. Me dijo que necesitaba verme, que había algo importante que discutir. Nos encontramos en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra primera conversación seria. Elena se veía más pequeña, más frágil que la última vez. Me contó que había vendido el negocio de transportes de Ignacio porque era demasiado complicado manejarlo sin él, y que con ese dinero había comprado 2 departamentos más pequeños para sus hijos. Me dijo que al limpiar la oficina del negocio antes de venderlo, había encontrado algo que pensaba que yo debía ver. Sacó de su bolso un sobre manila grueso y me lo entregó. Dentro había papeles, muchos papeles. Eran recibos, estados de cuenta, registros que Ignacio había guardado meticulosamente durante años. Mientras los revisaba, la verdad completa de su traición se fue revelando en números y fechas. Ignacio había mantenido cuentas bancarias separadas para cada familia, una para Elena y sus hijos, otra para nosotros. Pero las cantidades depositadas en cada cuenta contaban una historia desgarradora. A la cuenta de Elena depositaba regularmente cantidades grandes, a veces 2 o 3 mil pesos al mes. A nuestra cuenta, la que usaba para dejarnos dinero para gastos, depositaba cantidades mucho menores, 400 o 500 pesos al mes. Había recibos de colegiaturas pagadas para los hijos de Elena, escuelas privadas caras, recibos de viajes familiares a Acapulco, a Veracruz, vacaciones que nosotros nunca tuvimos, recibos de compra, de muebles, de electrodomésticos, de lujos que a ellos les daba sin pensarlo mientras nosotros vivíamos con lo mínimo. Pero lo que más me dolió fue encontrar una libreta pequeña donde Ignacio llevaba un registro de su tiempo. Anotaba meticulosamente cuántos días pasaba con cada familia. Los números mostraban un patrón claro. Pasaba aproximadamente 20 días al mes con Elena y sus hijos, y solo 10 días con nosotros. Incluso en su tiempo, nos había dado menos, mucho menos. Elena me miraba mientras yo leía todo esto, con lágrimas en los ojos. Me dijo que al encontrar estos papeles, se había dado cuenta de que, aunque nosotras 2 habíamos sido engañadas, yo había llevado la peor parte.
Me dijo que ella había tenido un esposo presente la mayor parte del tiempo. Había tenido estabilidad económica. Había podido darles buena vida a sus hijos. Mientras que yo había tenido migajas, ausencias constantes, luchas financieras y ni siquiera la protección legal de ser la esposa verdadera. Me ofreció devolver parte del dinero que le había dado al vender el negocio. Yo rechacé su oferta. Le dije que apreciaba el gesto, pero que ya no quería nada que viniera de Ignacio, que prefería construir mi vida con lo que yo misma pudiera ganar. Le dije que el dinero que me había dado 3 años atrás había sido suficiente para darnos un nuevo comienzo y que ahora estábamos bien. Le pregunté por qué me había mostrado esos papeles si sabía que solo iban a doler más. Elena me dijo que pensaba que yo tenía derecho a saber la verdad completa, que después de tantos años de mentiras, la verdad era lo mínimo que merecía, aunque doliera. Me dijo que ella también había pasado estos 3 años procesando todo, yendo a terapia, tratando de entender cómo había sido posible que el hombre con el que compartió 25 años de su vida fuera capaz de semejante engaño. Nos quedamos hablando durante horas ese día. Por primera vez, no como víctimas comparando heridas, sino como 2 mujeres que habían sobrevivido a algo terrible y estaban tratando de encontrarle sentido. Elena me contó que sus hijos habían tenido reacciones diferentes al descubrir la verdad. Su hija mayor, Patricia, estaba furiosa con su padre. Decía que su memoria estaba manchada para siempre. Su hijo Miguel había caído en depresión, cuestionándose todo lo que pensaba que sabía sobre su familia. Solo Daniel, el menor, parecía capaz de separar el padre que había conocido del hombre que había sido capaz de llevar doble vida. Le conté sobre Roberto y Lucía, sobre cómo Roberto había canalizado su rabia en trabajo duro, trabajando horas extra en el taller, ahorrando dinero obsesivamente como si tuviera miedo de volver a la pobreza de su infancia, sobre cómo Lucía se había vuelto desconfiada de los hombres, rechazando a cualquier pretendiente, diciendo que no quería terminar como yo, engañada y abandonada. Cuando nos despedimos ese día, Elena me abrazó. Fue el primer contacto físico que teníamos desde que nos conocimos. Me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que aunque ella no tenía culpa de las acciones de Ignacio, entendía que mi dolor era válido y real. Yo le devolví el abrazo y le dije que no le guardaba rencor a ella, que incluso le agradecía su decencia al haberme dado ese dinero cuando no estaba obligada. Salí de esa cafetería con una sensación extraña de cierre. Ver esos papeles, conocer los números exactos de la traición, había sido doloroso, pero también había sido liberador de cierta forma. Ya no tenía que preguntarme, ya no tenía que especular. Sabía exactamente qué tan profunda había sido la mentira, qué tan deliberado había sido el engaño. Durante los años siguientes, mi negocio de costura creció más allá de lo que había imaginado. Para 1985 ya no trabajaba sola. Había contratado a 2 muchachas jóvenes para que me ayudaran con las costuras básicas, mientras yo me concentraba en los diseños y los acabados finos. Había convertido una de las recámaras de mi departamento en taller, lleno de telas, maniquíes, máquinas de coser. Las clientas venían recomendadas por otras clientas, y ya no solo hacía vestidos de novia para muchachas de barrio, sino también para señoritas de colonias residenciales que habían escuchado de mi trabajo. Cada vestido que hacía era una pequeña obra de arte. Le ponía todo mi corazón, toda mi atención al detalle. Algunas clientas me decían que mientras me probaban el vestido, podían sentir el amor con el que lo había hecho. Lo que ellas no sabían era que cada puntada era también una forma de sanar, una forma de probarme a mí misma que podía crear algo hermoso a pesar de todo lo feo que había vivido. Roberto se casó en 1986 con una muchacha dulce llamada Cristina, que trabajaba como enfermera. Hice el vestido de novia de Cristina, uno de mis trabajos más especiales, porque era para mi nuera. Durante la boda,
Mientras veía a mi hijo bailar con su esposa, sentí una mezcla de alegría y melancolía. Alegría de verlo feliz, de saber que había encontrado a alguien bueno, a alguien honesto. Melancolía al pensar que Ignacio no estaba ahí para verlo, y al mismo tiempo, alivio de que no estuviera ahí para manchar el momento con su presencia hipócrita. Lucía siguió soltera, enfocada en su carrera. Había ascendido en la empresa donde trabajaba, de secretaria junior a secretaria ejecutiva del gerente general. Ganaba bien, se vestía elegante, viajaba por trabajo a veces. Me llenaba de orgullo verla tan independiente, tan fuerte. Pero también me preocupaba su resistencia a enamorarse, su insistencia en que no necesitaba a ningún hombre. Le decía que no todos los hombres eran como su padre, que había hombres buenos en el mundo. Ella solo me sonreía y decía que estaba bien así, que estaba feliz con su vida. En 1988 nació mi primer nieto, Robertito, hijo de Roberto y Cristina. Cuando lo cargué por primera vez, cuando vi su carita arrugada y sus manitas diminutas, sentí que un ciclo se completaba. Aquí estaba la siguiente generación, limpia de las mentiras que habían manchado a la anterior. Este niño crecería sabiendo la verdad, crecería con padres honestos, crecería con oportunidades que su padre nunca tuvo. Me convertí en una abuela muy involucrada. Cuidaba a Robertito cuando Roberto y Cristina trabajaban, le cantaba canciones de cuna, le leía cuentos cuando fue creciendo. A través de él, experimentaba una alegría pura que no había sentido en décadas. Era amor sin complicaciones, sin traiciones escondidas, sin secretos oscuros. Para principios de los años 90, mi vida había alcanzado una estabilidad que jamás pensé posible. Tenía mi negocio próspero, tenía a mis hijos viviendo bien, tenía a mi nieto. Económicamente estaba mejor de lo que había estado nunca. Había logrado comprarme un coche usado, nada lujoso pero funcional, que me facilitaba mucho las entregas de vestidos a las clientas. Había podido renovar mi departamento, comprar muebles nuevos, electrodomésticos modernos. Pero había algo que seguía carcomiendo mi interior. No podía perdonar a Ignacio. Habían pasado más de 10 años desde su muerte. Yo había reconstruido mi vida completamente. Había logrado éxito y felicidad a pesar de él. Pero cada vez que pasaba frente al cementerio donde estaba enterrado, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, aunque fuera casualmente, sentía rabia subir por mi garganta. Roberto y Lucía habían logrado hacer las paces con la memoria de su padre, cada uno a su manera. Roberto había decidido quedarse con los buenos recuerdos de infancia, los domingos en el parque, las pocas veces que su padre le había enseñado algo útil, y dejar ir lo malo. Lucía había decidido simplemente no pensar en él, borrarlo de su vida como si nunca hubiera existido. Pero yo no podía hacer ninguna de las dos cosas. Intenté ir a terapia en 1992. Una de mis clientas, que era psicóloga, me sugirió que hablara con alguien sobre mi incapacidad de perdonar. Fui a 3 sesiones. La terapeuta, una mujer joven y bien intencionada, me hablaba sobre el poder liberador del perdón, sobre cómo guardar rencor solo me hacía daño a mí misma, sobre cómo Ignacio ya estaba muerto y no podía ser lastimado por mi enojo. Le expliqué que entendía todo eso intelectualmente, pero que emocionalmente no podía hacerlo. No podía perdonar 20 años de mentiras. No podía perdonar que hubiera privado a mis hijos de recursos que tenía, pero que eligió darle a su otra familia. No podía perdonar que me hubiera robado la posibilidad de tener un matrimonio real, con un hombre que me fuera fiel, que me amara verdaderamente. No podía perdonar que me hubiera convertido, sin que yo lo supiera, en la otra mujer, la querida, el secreto sucio. La terapeuta me sugirió que escribiera una carta a Ignacio, expresando todo lo que sentía, y que luego la quemara como acto simbólico de liberación. Lo intenté. Me senté con papel y pluma y comencé a escribir.
Escribí página tras página, vaciando años de rabia acumulada. Le escribí sobre cada señal que había ignorado, sobre cada mentira que había creído, sobre cada noche que había pasado sola mientras él estaba con su otra familia. Le escribí sobre los zapatos que Roberto había usado, hasta que le lastimaban, porque no teníamos dinero para comprarle otros nuevos, mientras él le pagaba colegiaturas caras a sus otros hijos. Le escribí sobre todas las veces que había llorado en silencio, sobre todas las veces que me había sentido inadecuada, sobre cómo había destruido mi capacidad de confiar. Cuando terminé, tenía 20 páginas escritas con letra pequeña y apretada. Fui al patio de mi edificio, puse las páginas en un bote de metal y les prendí fuego. Vi cómo las llamas consumían mis palabras, cómo el papel se convertía en cenizas que el viento se llevaba. Se suponía que iba a sentirme liberada, ligera, en paz. No sentí nada de eso, solo sentí vacío, y la misma rabia de siempre, intacta, esperando debajo de la superficie. Los años siguieron pasando. Roberto y Cristina me dieron 2 nietos más, una niña llamada Rosario en mi honor, y otro niño llamado Fernando. Lucía finalmente se dio una oportunidad con un hombre, un ingeniero viudo con una hija pequeña, y aunque no se casaron, formaron una relación estable que me dio esperanza de que ella podría sanar de las heridas que su padre le había dejado. Mi negocio siguió creciendo. Para el año 2000 ya era conocida en varios círculos como una de las mejores costureras de vestidos de novia de la zona sur de la ciudad. Había hecho vestidos para hijas de doctores, de abogados, de empresarios. Mis precios habían subido considerablemente, reflejando la calidad de mi trabajo y mi reputación. Ya no necesitaba trabajar tanto para vivir bien. Podía ser selectiva con los encargos que aceptaba. En 2005 me diagnosticaron diabetes. No era grave si la controlaba con dieta y medicamento, pero era una señal de que mi cuerpo estaba envejeciendo. Tenía 61 años, y aunque me sentía joven mentalmente, físicamente empezaba a sentir el peso de los años. Las horas de coser encorvada sobre la máquina me dolían más en la espalda. Mis ojos necesitaban lentes más fuertes cada año. Mis manos, que habían cosido miles de vestidos, comenzaban a mostrar los primeros síntomas de artritis. Decidí empezar a reducir mi carga de trabajo. Ya no aceptaba más de 2 o 3 vestidos al mes, y me tomaba mi tiempo con cada uno. Entrené a una de mis ayudantes, una muchacha talentosa llamada Verónica, para que eventualmente pudiera tomar el negocio si yo decidía retirarme completamente. En 2008, Roberto y su familia se mudaron a Querétaro por una oportunidad de trabajo mejor para él. Fue difícil verlos partir, especialmente a mis nietos que ya eran adolescentes. Pero sabía que era lo mejor para ellos. Los visitaba cada 2 o 3 meses, tomando el autobús a Querétaro, pasando fines de semana largos con ellos. Lucía y su pareja, Alberto, seguían en la ciudad, viviendo no muy lejos de mí. Ella había alcanzado un puesto gerencial en su empresa, ganaba muy bien y me apoyaba mucho. Cuando me enfermaba, ella estaba ahí. Cuando necesitaba algo, ella me lo conseguía. Nos habíamos vuelto muy cercanas en estos años, más que madre e hija. Éramos amigas, confidentes. Fue Lucía quien un día en 2010 me sugirió que debía contar mi historia. Estábamos tomando café en mi departamento un domingo por la tarde, viendo fotos viejas que había sacado de una caja. Había fotos de mi boda con Ignacio, fotos de los niños pequeños, fotos de nuestra época en la vecindad. Lucía miraba estas fotos con una mezcla de nostalgia y tristeza. Me preguntó si alguna vez había pensado en escribir todo lo que había vivido. Le dije que no sabía escribir bien, que apenas había terminado la primaria. Ella me dijo que podía dictar, que podía grabar mi voz contando la historia, que había formas de documentar experiencias sin necesidad de escribir. Le pregunté por qué querría yo hacer eso,
¿Quién querría escuchar la triste historia de una mujer engañada? Lucía me miró seriamente y me dijo que mi historia era importante porque no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres de mi generación que habían sido engañadas, traicionadas, pero que habían sobrevivido y salido adelante. Me dijo que mi capacidad de reconstruir mi vida, de crear un negocio exitoso, de criar hijos buenos, todo eso a pesar de las circunstancias, era inspirador. La idea me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. ¿Quería realmente revivir todo eso? Quería exponer públicamente la vergüenza de haber sido la segunda esposa sin saberlo. Quería que mis nietos algún día leyeran sobre los detalles sórdidos de cómo su abuelo había engañado a su abuela. Pero también pensé en todas las mujeres que conocía que estaban en situaciones similares. Clientas que venían a probarse vestidos de novia con moretones en los brazos que intentaban cubrir con maquillaje. Vecinas que toleraban infidelidades obvias de sus maridos porque no veían otra opción. Muchachas jóvenes que se casaban demasiado pronto, con hombres que no conocían bien, repitiendo los mismos patrones que mi generación había vivido. Si mi historia podía ayudar aunque sea a una de esas mujeres a abrir los ojos, a exigir más, a no conformarse con migajas de amor y respeto, entonces quizá valía la pena contarla. En 2012 comencé el proceso de documentar mi historia. Lucía me consiguió una grabadora digital pequeña y cada semana me sentaba durante 1 hora y hablaba, contando todo, desde mi infancia en Ixmiquilpan hasta el presente. Lucía transcribía las grabaciones, las organizaba, hacía preguntas cuando algo no estaba claro. Fue un proceso doloroso pero también catártico. Había cosas que nunca le había contado en detalle, señales que había ignorado que ahora, al verbalizarlas décadas después, parecían tan obvias que me sentía tonta por no haberlas visto. El proceso de contar la historia, de revivirla en detalle, me obligó a confrontar sentimientos que había estado empujando hacia abajo durante años, pero también me ayudó a ver mi propia fortaleza de formas que no había reconocido antes. Había sobrevivido. Había criado 2 hijos buenos con valores sólidos. Había construido un negocio exitoso de la nada. Había encontrado alegría y propósito a pesar de todo. Para 2015, el documento estaba completo. Lucía lo había editado, organizado cronológicamente, y había quedado como una especie de memoria. No sabíamos qué hacer con él exactamente, pero el simple hecho de que existiera, de que mi historia estuviera documentada, me daba una sensación de validación. En 2018, cuando Ignacio ya llevaba muerto 38 años y yo tenía 74 años, recibí otra llamada inesperada de Elena. No habíamos hablado en más de 1 década, aunque ocasionalmente me llegaban noticias de ella a través de conocidos mutuos. Sabía que había enviudado por 2ª vez, que se había vuelto a casar unos años después de la muerte de Ignacio con un señor viudo que había conocido en la iglesia, y que ese segundo esposo había muerto 5 años atrás. Elena me dijo que estaba enferma, que tenía cáncer de pulmón en etapa avanzada y que los doctores le habían dado solo unos meses de vida. Quería verme una última vez antes de morir. Nos encontramos, una vez más, en esa misma cafetería que había sido testigo de nuestras conversaciones más importantes a lo largo de los años. Elena se veía muy mal, delgada, pálida, con un pañuelo cubriendo su cabeza calva por la quimioterapia, pero sus ojos todavía tenían esa chispa de determinación que había visto la primera vez que nos conocimos. Me agradeció por haber aceptado verla. Me dijo que había estado pensando mucho en su vida mientras se preparaba para la muerte y que había llegado a una conclusión. Me dijo que aunque ella había sido la esposa legal, aunque ella había tenido la casa bonita y los recursos, no se sentía moralmente superior a mí. Me dijo que ambas habíamos sido víctimas del mismo hombre, que ambas habíamos perdido años de nuestras vidas con alguien que no nos merecía. Me dijo que sentía que, de muchas maneras,
Yo había sido más fuerte que ella, porque yo había logrado reconstruir mi vida completamente, mientras que ella se había vuelto a casar buscando la misma estructura de dependencia que había tenido con Ignacio. Le pregunté por qué era importante decirme esto ahora, después de tantos años. Elena me tomó las manos sobre la mesa de la cafetería y me dijo que quería morir sabiendo que había hecho las paces conmigo, que aunque las circunstancias habían hecho que fuéramos rivales sin quererlo, ella nunca me había visto como enemiga, sino como compañera de sufrimiento. Nos quedamos ahí sentadas, dos mujeres viejas que habían compartido sin saberlo al mismo hombre durante años, sosteniendo las manos sobre una mesa de cafetería, haciendo las paces con el pasado. Le dije que no guardaba rencor hacia ella, que nunca lo había guardado, que mi rabia había sido siempre hacia Ignacio, no hacia ella, que entendía que ella también había sido engañada, quizá de forma diferente, pero engañada al fin. Elena murió 3 meses después de esa conversación. Fui a su funeral. Sus hijos me reconocieron y me saludaron con respeto. Patricia, su hija, se acercó a mí y me dijo que su madre había hablado mucho de mí en sus últimas semanas, que le había dicho a sus hijos que yo era una mujer valiente y fuerte, y que lamentaba que las circunstancias nos hubieran puesto en lados opuestos, en lugar de habernos permitido ser amigas. La muerte de Elena cerró un capítulo de mi vida que había estado abierto durante casi 40 años. Era la última persona que había compartido ese secreto conmigo, la única otra persona que realmente entendía la magnitud de la traición de Ignacio. Con ella se iba mi última conexión directa con esa época de mi vida. Ahora, en 2024, tengo 80 años. Han pasado 44 años desde que Ignacio murió. Mis hijos ya son personas mayores. Roberto tiene 63 años y Lucía 61. Mis nietos son adultos con sus propias familias. Tengo 5 bisnietos que me llenan de alegría cada vez que vienen a visitarme. Mi negocio de costura lo dejé hace 5 años, cuando la artritis en mis manos se hizo tan severa que ya no podía sostener la aguja con la precisión necesaria. Verónica, mi aprendiz, tomó el negocio y lo sigue operando con éxito. A veces me invita a su taller para pedir mi opinión sobre algún diseño complicado, y me encanta poder seguir involucrada aunque sea marginalmente. Vivo ahora en un departamento más pequeño, más manejable para una mujer de mi edad. Roberto quiere que me vaya a vivir con él a Querétaro, pero me resisto. Me gusta mi independencia, me gusta mi vida en la ciudad que conozco. Tengo mis rutinas, mis amigas del edificio con las que juego lotería los jueves por la tarde, mi grupo de la iglesia donde hago trabajo voluntario 2 veces por semana. Y todavía, después de todos estos años, no he perdonado a Ignacio. La gente me dice que es malo para mi alma guardar rencor, que debería hacer las paces con el pasado y soltar. Pero no puedo. No quiero. He construido una buena vida a pesar de él, no gracias a él. He criado hijos buenos, he tenido un negocio exitoso, he encontrado propósito y alegría. Pero nada de eso borra el hecho de que me mintió durante 20 años, de que me robó la posibilidad de tener un matrimonio real, de que dejó a sus hijos en desventaja deliberadamente mientras favorecía a su otra familia. El perdón, me parece, está sobrevalorado. A veces la rabia es justificada. A veces negarse a perdonar no es debilidad, sino una afirmación de que lo que te hicieron estuvo mal, imperdonablemente mal. Mi negativa a perdonar a Ignacio no me ha impedido ser feliz. No me ha impedido amar a mi familia. No me ha impedido vivir una vida plena. Simplemente significa que mantengo los ojos abiertos sobre quién fue realmente ese hombre, sin endulzar la memoria con un perdón que no siento. Y si te preguntas si esta historia tiene algún mensaje, si hay alguna lección que quiero compartir, es esta. No ignores las señales. Cuando tu intuición te dice que algo no está bien, probablemente tiene razón.
Yo ignoré señal tras señal tras señal durante años, porque tenía miedo de la verdad, porque dependía económicamente de Ignacio, porque no veía otra opción. Pero siempre hay opciones, aunque no las veamos en el momento. Si eres una mujer joven leyendo esto, por favor, no hagas lo que yo hice. No te cases con alguien que apenas conoces. No dependas completamente de un hombre para tu sustento. Busca educación, busca habilidades, busca independencia económica. El amor es maravilloso, pero no es suficiente. Necesitas respeto, necesitas honestidad, necesitas un compañero que te valore. Si eres una mujer de mi generación que está viviendo algo similar, quiero que sepas que no es tarde para cambiar. Yo tenía 36 años cuando descubrí la verdad completa y logré reconstruir mi vida. Tú también puedes. No es fácil, y hay días en que vas a querer rendirte, pero eres más fuerte de lo que crees. Y si eres un hombre, por favor, sé honesto. El daño que Ignacio causó no fue solo a mí, fue a Elena también, fue a todos nuestros hijos, fue a 2 familias enteras. Las mentiras tienen consecuencias que se extienden por generaciones. Mis nietos crecieron sabiendo que su abuelo fue un mentiroso, un traidor. Esa es la herencia que Ignacio dejó. No orgullo, sino vergüenza. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme casado con Ignacio, sabiendo ahora todo lo que sé. Es una pregunta complicada. Si pudiera regresar el tiempo, ¿elegiría no conocerlo? Eso significaría no tener a Roberto y Lucía, no tener a mis nietos, no tener la vida que he construido. Así que no. No me arrepiento exactamente. Pero si pudiera regresar sabiendo lo que sé ahora, haría las cosas muy diferente. Habría confrontado las señales, habría exigido respuestas, habría tenido el valor de irme si fuera necesario. Esta historia la estoy contando ahora, a mis 80 años, porque creo que es importante. Importante que las mujeres sepan que no están solas si están pasando por algo similar. Importante que las jóvenes generaciones aprendan de nuestros errores. Importante que se documente que incluso en las circunstancias más difíciles es posible sobrevivir, es posible prosperar. Han pasado más de 4 décadas desde que Ignacio murió, y todavía hay días en que la rabia me visita como un viejo conocido. Días en que paso frente al cementerio donde está enterrado y siento ese nudo familiar en el estómago. Días en que veo una fotografía vieja de cuando éramos jóvenes y siento la punzada del engaño. Pero también hay días, muchos más días ahora, en que me siento en mi balcón tomando mi café matutino, viendo la ciudad despertar, y me siento agradecida. Agradecida de haber sobrevivido. Agradecida de tener a mi familia. Agradecida de la vida que he construido con mis propias manos. Agradecida de ser quien soy ahora. Una mujer fuerte, independiente, que no necesita el perdón de nadie, ni necesita otorgarlo si no lo siente genuino. Ignacio Vega fue mi esposo durante 20 años, aunque ese matrimonio resultó ser una mentira. Fue el padre de mis hijos, aunque nunca les dio todo lo que podía haberles dado. Fue una parte importante de mi vida, aunque esa parte esté manchada por el engaño. Pero no me define. No defino mi vida por lo que él me hizo, sino por lo que yo hice a pesar de él. Y esa, creo yo, es la mejor venganza. No un acto dramático de retribución, sino simplemente vivir bien, vivir con dignidad, vivir con la cabeza en alto sabiendo que no tengo nada de qué avergonzarme. Él era el mentiroso. Él era el traidor. Yo solo fui una mujer que confió, que amó, que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si conoces a alguien que está pasando por algo similar, por favor compártela. A veces, saber que no estás sola, que otras han pasado por lo mismo y han sobrevivido, es suficiente para darte la fuerza de dar el siguiente paso.
Y si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus propias relaciones, entonces ha valido la pena contarla. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te conmovió o te hizo pensar, por favor, dale like a este video. Si crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Pero más importante que todo eso, si estás en una situación donde algo no se siente bien, donde hay señales que estás ignorando, por favor, no hagas lo que yo hice. Investiga, pregunta, exige respuestas. Mereces la verdad. Siempre la mereces. Y si eres alguien que ya salió de una situación similar, alguien que también sobrevivió una traición, un engaño, una mentira que cambió tu vida, quiero que sepas que te veo, que entiendo, que tu dolor es válido y tu rabia es justificada, y que si decidiste no perdonar, eso también está bien. El perdón no es obligatorio, no es necesario para sanar. A veces reconocer que lo que te hicieron estuvo mal, que tienes derecho a estar enojada, es más sanador que un perdón forzado que no sientes. Me llamo Rosario Vega. Tengo 80 años. Fui engañada por mi esposo durante 20 años. Descubrí que tenía otra familia 3 meses antes de que muriera. Pasé los siguientes 44 años de mi vida reconstruyéndome, criando a mis hijos, construyendo un negocio exitoso, siendo abuela y bisabuela, viviendo una vida plena. Y nunca, ni un solo día en todos estos años, he perdonado a Ignacio Vega. Y está bien. Estoy en paz con mi falta de perdón, porque mi paz no viene de perdonarlo a él, viene de saber quién soy yo, de saber lo que he logrado, de saber que sobreviví y prosperé. Esa es mi historia. Gracias por escucharla. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, nunca es tarde para reclamar tu vida, para exigir la verdad, para construir algo nuevo de las cenizas de lo que fue destruido. Que tengas un hermoso día y que encuentres la fuerza que necesitas para enfrentar lo que sea que estés enfrentando. Yo estoy aquí, del otro lado de esta pantalla, una mujer de 80 años que sobrevivió lo peor y salió del otro lado más fuerte. Si yo pude, tú también puedes. Hasta la próxima historia.